Diseños de bloques completamente al azar. El diseño de bloques completamente al azar se utiliza cuando se identifica un factor que puede tener un impacto significativo en los resultados del estudio y se desea controlar su efecto, en lugar de asignar aleatoriamente los sujetos de estudios o grupos de tratamientos como en el DCA. En el DBCA se dividen los sujetos de bloques o grupos homogéneos según el factor adicional. Para este diseño tenemos el siguiente modelo matemático: x y j menos u siendo el total, x y siendo el tratamiento, a más b más a por b siendo los adicionales, más y j más e y j siendo el error experimental. Aquí tenemos un ejemplo del diseño de bloques completamente al azar en implementación en campo. Evaluar el efecto de diferentes variables de trigo y tipos de fertilizantes en el rendimiento del trigo, así como interacciones entre los factores. Factor A con una variedad de trigo de 3 niveles, siendo A1, A2 y A3. Factor B tipo de fertilizantes de 2 niveles, siendo B1 y B2. En 3 bloques, diferentes parcelas con características similares. Cada combinación de variedad de trigo y tipos de fertilizantes se aplica en una vez en cada bloque. En el siguiente cuadro se puede observar los tratamientos, los bloques, la suma de tratamientos y el promedio. En los tratamientos tenemos A1 con B1, A1 con B2, A2 con B1, A2 con B2, A3 con B1, A3 con B2. A1 con B1 teniendo los datos de 1, 2 y 2 con su suma de tratamientos de 5 y su promedio de 1.67. A1 con B2 con datos de 2, 3, 3, su suma de tratamientos es de 8 y su promedio de 2.67. A2 B1 con datos 2, 2 y 1, su suma de tratamientos es de 5 y su promedio es de 1.67. A2 B2 con datos 4, 2 y 4, su suma es de 10 y su promedio es de 3.33. A3 con B1, sus datos es de 1, 2, 1, su suma de tratamientos es de 4 y el promedio es de 1.33. A3 B2 con datos 2, 1, 2, su suma es de 5 y su promedio es de 1.66. Y aquí tenemos el cuadro de ADEVA. El factor de varianza, que tenemos lo total, tratamiento, factor A, el factor B, el factor A por B, repeticiones y el error experimental. En el grado de libertad, con un total de 18, menos 1 que quedarían 17. En tratamientos de 6, menos 1 que quedarían 5. En el factor A de 3, menos 1 que quedaría 2. En el factor B de 2, menos 1 que quedaría 1. En el factor A por B de 3, menos 1 que quedarían 2. En repeticiones 3 menos 1 que quedarían 2. Y el error experimental quedando con un dato de 10. En la suma de cuadrados, en el tratamiento tenemos un valor de 14,94. En los tratamientos tenemos de 8,94, en el factor A de 3,11, en el factor B de 4,50, en el factor A por B de 1,33, en las repeticiones de 0,11 y en el error experimental de 5,89. En los cuadrados medios, en el total no tenemos dato. En el tratamiento tenemos de 1,789. En el factor A tenemos 1,556. En el factor B tenemos 4,500. En el factor A por B tenemos un 0,667. En repeticiones tenemos 0,056. En error experimental tenemos 0,589. En la fuente de cálculo podemos observar que en total no tenemos datos. En tratamiento tenemos un 3,038. En el factor A tenemos un 2,642. En el factor B tenemos un 7,642. En el factor A por B con 12. En repeticiones tenemos un 0,094. En error experimental no hay datos. En fuente crítico se puede identificar que en el total no hay datos,
en tratamiento con 0,063, no siendo significativo, en el factor A con 0,120, no siendo significativo, en el factor B con 0,020, siendo significativo, y en el factor A por B con un 0,002 siendo altamente significativo. En las repeticiones con un 0,911 no siendo significativo. Diseño del cuadro latino. El diseño del cuadro latino se utiliza cuando se tienen dos o más gradientes de variabilidad perpendiculares entre sí. Las características incluyen que el número de hileras, columnas y tratamientos debe ser igual y que los tratamientos se agrupan y distribuyen para no repetirse en filas o columnas. El modelo matemático X y JK menos U, que es el total, XY, el tratamiento, más XJ, que es la hilera, XK, que es la columna, y más EYJK, que es el error experimental. Como podemos observar, tenemos un ejemplo para la implementación al campo. Como primer punto debemos determinar el comportamiento de 3 variedades de maíz bajo diferentes niveles de fertilización en una zona de producción específica. Cada tratamiento o variedad se replicó 3 veces en la parcela experimental, utilizando el diseño de cuadrado latino. Como podemos observar, en el cuadro tenemos el periodo de tratamiento y las 3 variedades. En la primera variedad y el primer tratamiento tenemos un total de 608. En el segundo tratamiento 715 y en el tercer tratamiento 4. En la variedad 2, tratamiento 1, 885, tratamiento 2, 1087, tratamiento 3, 711. Y en la variedad 3 tenemos en el tratamiento 1, 940, tratamientos 2, 766, tratamiento 3, 832. Tenemos una suma total de columnas en la variedad 1 con 2207, en la variedad 2 2683, en la variedad 3 2568, y en la suma de hileras tenemos en el tratamiento 1 2433, en el tratamiento 2 2568 y en el tratamiento 3 2427, con un total de la suma entre columnas e hileras de 7428. Mientras que en el cuadro de ADEVA podemos observar los resultados, la fuente de varianza, los grados de libertad, la suma de cuadrados, cuadrados medios, fuente calculada y la fuente crítica. En la fuente de variación tenemos total, tratamiento, hileras, columnas y error experimental. En los grados de libertad tenemos un resultado de 9, con menos 1 sería 8. En el tratamiento tenemos un resultado de 2, en hileras resultado de 2, columnas 2 y error experimental 2. En la suma de cuadrados, en el total tenemos 16.466.4, en el tratamiento 11.468.67, en las hileras 4.238, en las columnas 39.684,67 y en el error experimental 6.667. Y en los cuadrados medios, en el total 26.433,89, en el tratamiento 57.340,33, en las hileras 12.119 y en la columna 19.842,33 y en el error experimental con 30.333. En la fuente calculada tenemos 8,72 en el tratamiento total.
En el tratamiento 18,92, en la hilera 0,70, en la columna 6,55 y en el error experimental no tenemos ningún valor. Y en la fuente crítica tenemos en total ningún valor. En el tratamiento de 0,050, que es significativo, en la hilera de 0,58, que es un valor no significativo, en la columna de 0,13, que es un valor no significativo. Bueno, con todo, yo, Danilo Yagata, les voy a explicar lo que viene siendo el diseño de parcelas divididas, DPD. Esta ya que es una metodología utilizada en la experimentación agrícola como los anteriores para evaluar el efecto de diferentes tratamientos en un cultivo. Su principal objetivo es reducir la variabilidad experimental y controlar los factores que pueden afectar los resultados de un experimento. El modelo matemático. XY menos U es igual a X más A más error experimental tipo A más B más A por B más error experimental tipo B. Los niveles del factor A dispuestos en DCA viene el factor de varianza con el grados de libertad, en el cual el factor de varianza viene siendo el total, el A, el error de A, B, A por B y error de B. En grados de libertad viene siendo el total menos 1, el A menos 1, el error R menos 1, B menos 1, A menos 1 por B menos 1, A, R menos 1, B menos 1. En niveles del factor de A dispuestos en DBCA, viene el factor de varianza, los que vienen siendo total, bloques, A, error de A, B, A por B y error. En las que viene siendo total menos 1, R menos 1, A menos 1, A menos 1 por R menos 1, B menos 1, A menos 1 por B menos 1, A, abre paréntesis, R menos 1 por B menos 1. En los niveles de factor de A dispuestos en DCL, viene siendo, aquí se aumenta lo que viene siendo las filas, las columnas. Que en el factor de varianza son total, filas, columnas, A, error de A, B, A por B y error. En grados de libertad es A al cuadrado, B menos 1, A menos 1, A menos 1, A menos 1, A menos 1 por A menos 2, A menos 1, A menos 1, B menos 1, A menos 1, B menos 1. En implementación en campo, ya que hay un experimento diseñado con parcelas divididas para determinar condiciones favorables para la germinación de semillas de una especie. Los porcentajes de germinación de una especie, un experimento fue diseñado en parcela dividida. Como el cuadro se puede observar en el tratamiento, se viene siendo la temperatura, la luminosidad y los bloques. En el cuadro de la ANOVA para los porcentajes de germinación de semilla de una especie. Este es el factor de varianza, el modelo, repeticiones, factor A, error de A, factor B, A por B, error de B y el total. La suma de cuadrados, los grados de libertad, el CM, el factor y el valor de P. Y al final que podemos observar es el coeficiente de variación. En conclusión, en esta presentación se ha explorado diversos diseños experimentales y sus aplicaciones prácticas, destacando la importancia de seleccionar el diseño adecuado para cada tipo de investigación, ya que cada diseño tiene características específicas que lo hacen más o menos apropiado según la naturaleza del experimento y la variabilidad de las unidades experimentales involucradas. Por ejemplo, diseños completamente aleatorizados son ideales cuando las unidades experimentales son homogéneas, mientras que diseños en bloques completos al azar son más apropiados cuando existe heterogeneidad entre las unidades experimentales. Muchas gracias. Espero que les haya gustado esta presentación. Bueno, una vez terminado de explicar en las diapositivas los diferentes modelos o diseños experimentales que existen para esto de la aplicación en el campo, lo que son la agricultura y entre otros factores que se puede utilizar, pasamos a hacer un ejercicio. En este ejercicio hablamos de un A por B que se basa en el diseño de DBCA. Como consiguiente tenemos el nombre del ejercicio, que es número de hojas principales en la evaluación de 3 abonos aplicado en 2 dosis del cultivo de lechuga.
En este caso tenemos lo que son los tratamientos. En este caso nos habla de 3 abonos. En este caso tenemos el abono 1 y el abono 2 y el abono 3. Y tenemos 2 dosis, que es la dosis, eso se pone aquí. Y para cada abono tenemos que tener 2 dosis. Por eso tenemos aquí el A1B1, A1B2, A2B1 y A2B2. Eso hay que se repite para el A3. Como consiguiente tenemos lo que son las repeticiones, que tenemos 3 repeticiones que se van a evaluar. Se encuentran aquí. Estos datos que se ven en esta parte de aquí son en salidas de campo. Estos datos de aquí se recolectan a través de, o sea, con el paso del tiempo de la planta, se recolectan para saber cuáles son sus hojas principales. En este caso, tenemos, o sea, contamos el número de hojas reales que existen en cada plantita. Tenemos un total de 5, 5, 3 y así para los diferentes tratamientos y diferentes repeticiones. Como consiguiente, hacemos la suma de tratamientos. ¿En qué se basa la suma de tratamientos? En sumar todos los tratamientos. En total está toda esta fila de aquí. Tenemos el 5, 5 y 3, y nos da un total de 3. Esto de aquí le arrastramos hasta completar todos los tratamientos. Y ahí ya tenemos automatizado todo lo que son de los tratamientos, la suma. Después seguimos la que son la suma de repeticiones. En este caso se basa en toda la columna, que es la columna 1 de repetición 1, y así de la repetición 2, y hasta terminar con la repetición 3. Y ya tenemos el total. Como después seguimos a lo que es la suma total, pero en este caso de la suma de las repeticiones que tenemos en la parte de aquí. Sumamos toda esta fila de acá, que son el total de las 3 repeticiones, dándonos un total de 75. En este caso de aquí tenemos que dividir lo que es el número de, o sea, la suma de nuestras repeticiones, que tenemos un total de 75. Perdón, 75. Le dividimos el número total de datos que tenemos. En este caso tenemos 18 datos en toda esta, y aquí entre tratamientos y repeticiones, dándonos un promedio general de 4.16. Después procedemos a sacar el promedio, que no es más que sacar la suma del tratamiento, dividirlo para 3. ¿Por qué para 3? Porque tenemos 3 repeticiones. Listo, y eso de aquí lo hacemos en cada uno de estos de aquí. Desgranando la fórmula ya nos sale lo siguiente, que son estos de aquí, que sale lo mismo, que es la suma de los tratamientos dividido para 3. Como siguiente tenemos las hipótesis. Hipótesis tenemos 4. Una hipótesis para el factor A, una hipótesis para el factor B, una hipótesis para el factor A por B y una para las repeticiones. Como siguiente pasamos a hacer un diagrama de barras, que es este. Este de aquí se realiza a través del promedio de lo que sacamos de los tratamientos y de las repeticiones, pero esta gráfica no nos ayuda más que a ver cuál es el número más alto. No nos ayuda a acertar con eficacia qué ejercicio, qué tratamiento o qué variedad es más efectiva. Esto de aquí no nos ayuda mucho en eso. Así que como siguiente seguimos a realizar los cálculos de este ejercicio, que son para sacar el factor de corrección, la sumatoria de cuadros totales, la sumatoria de cuadros de tratamientos, el factor A, el factor B, el A por B, la suma de cuadros de repeticiones y el error experimental. Ya, estos cálculos se realizan de la siguiente manera. El factor de corrección es más que el valor que tenemos acá de la suma total de repeticiones elevado al cuadrado y dividido para el número de datos que tenemos. En este caso tenemos 18 datos, entonces se divide para eso. Enter. La sumatoria de cuadrados totales es igual a suma más suma de cuadrados del cuadro que tenemos acá, o sea, de todos los datos que nos arrojaron aquí. Entonces aquí son los datos que se recolectaron, cogemos la data y le restamos al factor de corrección, que es el dato que sacamos anteriormente. Le ponemos enter y ya nos sale. Después tenemos la suma de cuadrados del tratamiento, es similar a la misma forma, pero en este caso la hacemos con la columna que está de acá de suma de tratamientos, que sacamos pues sumando todas las repeticiones de aquí, la 1, la 2 y la 3, y ahí sacar ese valor. Entonces de aquí lo hacemos de esa manera. Y de igual manera, en este caso esto de aquí le dividimos para 3. ¿Por qué para 3? Porque 3 son
son las repeticiones que tenemos y le restamos al factor de corrección, que es 312.5, y tenemos un total de 2.5. Como siguiente tenemos lo que son el factor A. Para este caso del factor A, lo que necesitamos es realizar el cuadrito que se presenta en esta parte de aquí. Este cuadrito de aquí. Este cuadro de aquí nos indica así es el mismo que está arriba, pero nos indica ya con los promedios en general. Digo, con la suma en general. Tenemos los abonos 1, 2 y 3 y la variedad 1 y 2. Entonces, este cuadro de aquí es el mismo que se presenta en el cuadro de la parte de acá arriba. Solo que este caso es con la suma de las repeticiones y la suma del tratamiento. En este caso, acá tenemos la partecita, bueno, esta de aquí es el modelo matemático de este ejercicio, las interacciones y la suma de los tratamientos. En el A1, B1 tenemos un total de 13 que se muestra acá. A1, variedad 1. Tenemos el A2, B2, que es esta de aquí, A2, B2. Ahí digo A1, B1, que es B2, digo que es esta de aquí. Estos datos de acá están convertidos a esa parte de acá. En este de aquí sacamos la suma de la fila esta, que es la B1, por eso se llama suma B. Y igual acá de la suma de la B2, que es esta de acá, esta columna. Sacamos la suma A, en este caso la suma A son de los abonos, que es esta fila de aquí. Del 13 más 11 da un total de 24. Entonces se repite acá. Entonces los datos de aquí que tenemos de aquí, la pasamos a la siguiente tabla de acá. En este caso vamos a realizar este ejercicio, que es suma de cuadrados en este caso, que es la suma A, porque es el factor A, todos los valores de acá de la suma A, dividido para 6, menos el factor de corrección, que se encuentra en la parte de arriba, que ya lo calculamos. Después pasamos a hacerlo con el factor B de la misma manera. Son del cuadrado de la parte de acá abajo, que son la suma de cuadrados del factor B, que tenemos la B1, la B2, entonces son estos valores de aquí, dividido para 9, menos el factor de corrección que tenemos en la parte de acá arriba, que ya lo calculamos. Y después de la A por B, en este caso seleccionamos pues toda esta tabla de aquí, del A1, B1 y así sucesivamente, de toda esta partecita de aquí. En este caso, dividido para 3, que son las 3 repeticiones. Tenemos también que restarle a los otros cálculos que hicimos, que es al factor A, menos el factor B, que ya lo sacamos aquí, dándonos un total de 0,77. Después vamos a la suma de las repeticiones, que es similar, que es suma de cuadrados. En este caso, las repeticiones que sacamos al principio, que es esta partecita de acá, suma de repeticiones, los valores ya sumados de toda esta fila de aquí, de la 1, de la 2 y la 3, dividido para 6. ¿Por qué para 6? Porque son 6 tratamientos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dividido para el factor de corrección, que ya lo sacamos al principio, que es esta de aquí, enter. Y después pasamos al error, que no es más que la resta de todos los de la sumatoria del cuadro totales, la sumatoria de tratamiento y la suma de las repeticiones. Entonces da un total de 7.66. Hasta ahí ya nuestro cálculo. Pero como siguiente vamos a hacer lo que es el cuadro de la DEVA para número de hojas principales en la evaluación de 3 abonos aplicados en 2 dosis en el cultivo de lechuga. Tenemos el FDE, siguiendo el modelo matemático que tenemos en la parte de acá arriba, que es este de aquí que se encuentra aquí. Nos dice que tenemos como principal el total, los tratamientos, el A, B, A por B, las repeticiones y el error experimental. Los grados de libertad tenemos los siguientes. Siempre los grados de libertad hay que restarle 1. Entonces tenemos aquí en total que teníamos en la parte de acá arriba son 18, o sea tenemos 18 datos. Acá tiene el recuento de 18, tenemos 18 datos que se están, o sea 18 datos que se están calculando, menos 1 quedarían 17, tenemos aquí. Como siguiente tenemos el tratamiento. ¿Cuántos tratamientos tenemos? Tenemos 6 tratamientos, que son estos que se encuentran aquí. Ahí tenemos 6 tratamientos. Pero como se le resta 1, queda en un total de 5. Y así sucesivamente. A todos los tratamientos, o sea, a todos los grados de libertad, siempre le restamos 1. Tenemos el factor A,
que le restamos 1. En total tenemos abonos, tenemos 3 abonos, le restamos 1, nos queda 2. Variedades tenemos 2, restamos 1, nos queda 1. El A por B menos 1, esto de aquí menos 1, tenemos un total de 3, menos 1 nos queda 2. Repeticiones, ¿cuántas tenemos? Tenemos 3 repeticiones, menos 2, ahí digo menos 1, nos queda 2, dándonos así un total de 10. Entonces la evaluación de aquí, desde aquí pongámosle un poco más al centro para que se pueda apreciar mejor. Digo, este de aquí, ahí está. Y ahora sí, la suma de cuadrados, esto de aquí, los cálculos que están aquí son los mismos que se calcularon en la parte de acá arriba. Se pueden ver el 10,5 y el 10,5 son los valores que tenemos aquí. Estos de aquí están copiados y pegados en la parte de aquí porque son valores que ya calculamos. Ahora pasamos a la 100. En este caso tenemos un total de 0,5. ¿Cómo se realiza este cálculo? Es de la siguiente manera. A la suma de cuadrados le dividimos para los grados de libertad, así en cada uno. Dándonos un total de 0,5 y así hacemos con cada uno de estos de aquí. Por ejemplo, la suma de cuadrados vamos del A menos de los grados de libertad A, y así sucesivamente hasta llegar al error experimental. Listo, seguimos ahí, entonces aquí la fórmula arrastrando nos sale lo mismo. Entonces tenemos un total de F. Pasamos a la F, que en este caso es la división, en este caso del primer dato que tenemos aquí, que nos calculamos dividido para el error experimental que se encuentra en la parte de acá abajo. Entonces eso lo hacemos para esto. Dividimos esto de aquí para el error experimental. Enter. Y así hacemos con las siguientes. Vamos dividiendo cada uno de estos. En este caso, que es el factor A dividido para el error experimental. El factor B, que es este valor que se encuentra aquí, como ven, factor B dividido para el error experimental que se encuentra en esta parte de acá abajo, que ya lo calculamos. Y así cada uno. Hasta llegar ahí. Tenemos un total de, vamos a las repeticiones del error experimental, nos da un total de 0,21. Ahora pasamos a la letra B. En este caso tenemos que esto de aquí es la distribución para poder calcular, o sea, de los 3 elementos que tenemos aquí, que es los grados de libertad, la F y el error experimental. Como primer paso, lo que tenemos que hacer aquí es poner igual distribución F, paréntesis. En este caso seleccionamos el factor F que lo calculamos recién, punto y coma para los grados de libertad que tenemos aquí. En este caso estamos haciendo del tratamiento y dividido para el error experimental. Ahí digo punto y coma el error experimental. Danos un total de 0,66. Seguimos con el siguiente de la misma manera, la misma fila. Necesitamos la F, los grados de libertad del tratamiento A dividido para el error experimental. Y así sucesivamente. Como pueden ver aquí es igual la misma esta de aquí, la letra F. Los grados de libertad del factor B, punto y coma, error experimental. Y así la siguiente. Por ejemplo, en este caso de aquí, la letra F, grados de libertad y divididos, digo, punto y coma, error experimental. Listo, este de aquí también la siguiente, que es las repeticiones, igual lo mismo. En este caso nos da un total de, con estos valores de aquí, se puede saber qué tratamiento es significativo, no significativo y altamente significativo. Por ejemplo, este de aquí que es el 0,6 tenemos que es no significativo. El 0,80 tenemos que es no significativo. El 0,2 es significativo y el 0,14 altamente significativo y el 0,80 es no significativo. ¿Listo? Y ahí. Y ahora lo que pasamos es a copiar la misma tabla que se encuentra aquí. Espera un momento, se me trabó. Vamos acá, acá. Ya. Copiamos la misma tabla de aquí para arreglar estos datos y meterle a una plataforma denominada Infostat o también LR, pero primero lo vamos a realizar con el Infostat.
este caso copiamos los valores de aquí y ya. Estos valores de aquí vamos a arreglarlos. ¿Okay? En la siguiente parte que tengo aquí, que tengo como arreglo, acá tenemos los abonos, las variedades y el rendimiento. A ver, pasemos esta tabla de aquí a la parte de acá. Control V, listo aquí. Listo, aquí tenemos los tratamientos. En este caso tenemos los abonos, que tenemos el abono 1, abono 2, abono y abono 3, ¿no? Que están aquí distribuidas en la variedad, digo, en dosis 1 y dosis 2. Tenemos el abono, que es la letra A, la variedad y la repetición. Listo. En este caso tenemos el abono 1, que tenemos dos veces, la variedad 1, la variedad 2 y la repetición es 1. Entonces aquí tenemos que repetirle como está en esta parte de aquí, siguiendo el mismo orden. A1, B1, A1, B2. Y entonces lo que tenemos en la parte de acá. A1, B1, repetición 1, que es los valores de aquí. Entonces copiamos estos valores que se encuentran aquí. Control C, Control V. Listo, hasta ahí tenemos nuestra primera repetición, que sería esta de aquí. Que es, pongámosle un colorcito morado, listo. ¿Qué pasaría a ser esto de aquí? Con los datos que se encuentran ahí. Y ahora, esta tabla de aquí la repetimos otra vez. Por ejemplo, aquí borremos esta parte de aquí para hacerle más entendible. Listo, ahí. Esperen, aquí vamos a aceptar una vez más. Listo, ahora sí. Entonces esto de aquí tenemos 3 repeticiones. Eso quiere decir que esto mismo de aquí se repite 3 veces hasta acá. Control C, Control V. Ya, ahí tenemos nuestra segunda repetición. Como pueden ver, tenemos la misma que está hasta acá. Es la misma que se encuentra en esta parte de aquí. Entonces aquí se repite 3 veces. Tenemos repetición 1, repetición 2 y repetición 3. En este caso, la repetición 1, que es esta partecita de aquí, ya la hicimos, que es esto de aquí. Ahora vamos a la repetición 2. Copiamos esto mismo de aquí, o sea, hasta acá, otra vez a la parte de abajo. Pero en este caso, aquí ya no sería 1, sería la repetición 2. 2, 2, 2, 2, 2. Listo, hasta ahí. ¿Qué pasa a ser estos valores? En cambio, estos valores de aquí, cambiémosle de color, pongámosle un azulito, que serían estos de aquí. Y estos valores de aquí. Entonces, estos valores de aquí los copiamos y los pegamos en esta parte de aquí. Listo. Ya, y ahora vamos a la repetición 3. Seguimos el mismo paso que hicimos en la parte de aquí. Copiamos esto de aquí. Control C, Control V. Y aquí como ya tenemos la repetición 1, la repetición 2, entonces de aquí pasaría a ser la 3. Listo. Y en este caso, pues le copiamos los siguientes valores, que son estos de aquí. Sería Control C, Control V. Entonces aquí vamos a cambiarle de color para que así sea más entendible. De un color este. Y acá pongámosle de este color. Listo. Y ahí tenemos ya lo que es la tabla ordenada para meterle al infostat. Bueno, en este caso esta tablita de aquí no me sirve, así que vamos a borrarla, pero este de aquí es para que se quede en consideración de cómo se hizo para ordenar esta tabla de aquí y meterle en infosat. Entonces esta de aquí la eliminamos porque tenemos que guardar solo la tabla, que es la que le damos, y hacemos lo siguiente, hacemos de aquí, desde aquí lo copiamos, control C, lo minimizamos esta página de aquí, a ver, minimizamos todo esto, y nos vamos a la página del infostat. Esperemos que se cargue un momento. Ok, la versión, ok, listo. Y aquí.
Pasamos a la parte que es del archivo, nueva tabla. Aquí vamos a pegar la tabla que copiamos y aquí pegamos incluyendo nombres de columnas. Ya listo, ahí pasamos a lo que son estadísticas. Vamos a esta parte de aquí, análisis de varianza y listo. ¿Cuáles son las variables dependientes? A este caso de acá arriba vamos a poner el rendimiento. Las variables de clasificación tenemos las siguientes tres, que es el abono, la variedad y las repeticiones, que pasan a la parte de acá abajo. Ahora sí le damos en aceptar. Aquí ya nos salen las variables de clasificación, vamos a las comparaciones, elegimos Tukey en las tres de aquí, A, B y C, o podemos elegir solo la A, la B o la R. Listo, los contrastes no necesitamos, vamos acá, y ahora sí, a aceptar. Entonces aquí es lo que tenemos nosotros, los siguientes datos, que esto de aquí es los que nos acaba de salir en el Excel. Y ahorita los comprobamos en la parte de acá, que son los mismos datos que tenemos en la parte de aquí. Sumatoria de cuadrados, 7615, y esto de aquí nos debe salir lo mismo en el Excel. Ahí digo, en esta parte de aquí tenemos el modelo A, B, R, tenemos de estas partitas de aquí, tenemos de 0.36, 1.39 y 0.33. Que tenemos aquí 0.33, 1.38, que ya le aproxima, que es 1.39, que es lo mismo que nos salió acá en el Infostat. Tenemos el 0.33 y listo. Y aquí ya pues también nos sale la prueba Tukey, en este caso para saber cuál es el, digamos, este de aquí es al 0.05 y al 0.01. Ahí tenemos todos aquí lo que son los errores del alfa Tukey, ya tenemos aquí. Y ahora pasamos a hacer lo mismo con análisis estadística, pero ahora vamos a hacerle solo con una. Que nos sale así, nos vamos a abonos. Esto de aquí le pasamos acá, esto acá, esto acá. Vamos a hacer con repeticiones. Aceptar, aceptar. En repeticiones un total de 0.33 que nos acaba de salir acá. Tenemos un total de repeticiones 0.3 A por B. Esta parte de aquí lo necesitamos para hacer en los contrastes. En este caso venimos a la parte de acá, quitamos esto, vamos a estadísticas, análisis de varianza, pasamos estos dos acá, pasamos acá abajo, aceptar. Acá tenemos, a ver, acá sería, a ver, acá sería A, sería B, A por B, y después estarían las repeticiones, así. Entonces es lo que tenemos en este de aquí. Vamos a las comparaciones, seleccionamos Tukey, vamos al modelo y listo. En este caso le damos en aceptar y ya. Ahí nos salió ya toda la tabla que tenemos. Pues a ver, copiémosle desde la parte desde aquí para saber si es que tenemos lo mismo. Si tenemos lo mismo en el Excel que aquí. Pero no me deja copiar. Bueno, ahí le minimizamos. Le hacemos por acá. Y ahí sí podemos ver que en el factor A tenemos un total de 0.33. Y no, perdón, se fue. Tenemos un total de 0.33. Y aquí de igual manera tenemos 0.33. En el B tenemos 1.38, aquí un total de 1.39. Bueno, aquí es un poco aproximado. Tenemos el A por B, que es 0.78. Tenemos 0.77, que es, o sea, igual lo mismo.
las repeticiones, que nos da un total de 0.33. Y en nuestro ejercicio también nos da un total de 0.3. En el error experimental tenemos 7.66 y aquí nos salió 7.67, que es lo mismo. Entonces, en este caso, que es el Infostat, nos sirvió bastante porque ya nos ayudó a comparar todo eso de aquí. Entonces quiere decir que nuestro trabajo que hicimos en el Excel, o sea, es el correcto, porque nos salió en esta plataforma de aquí que nos sirvió para realizar esos ejercicios.